el tema 4, en el que vamos a tratar la relación entre la vulnerabilidad social y la delincuencia. El objetivo de esta sesión es desarrollar el aprendizaje científico de la realidad social. Esta cuestión viene a servirte para trabajar esa capacidad de análisis y síntesis que es necesaria y que forma parte de las competencias que debes desarrollar en este grado, pues es lo que permite el desarrollo de un conocimiento científico. Para ello, lo primero que vamos a hacer es estudiar cómo se investiga un problema científico. Esto no es del propio tema, sino que viene a recordarnos algunas cosas que ya debemos de saber de las asignaturas anteriores estudiadas, desde aquellas de introducción a la sociología que estudiamos en el primer cuatrimestre, a aquellas que hemos estudiado en las de metodología de las ciencias sociales, aplicadas a la criminología. Basándonos en Kant, vamos a explorar un poquito cómo se estudia un problema científico. En primer lugar, hay que tener en cuenta que lo que hacemos es realizar una pregunta a partir de unas intuiciones basadas en la experiencia. A esto lo llamamos intuición empírica. Se puede basar en experiencias previas, casos conocidos o estudios anteriores que permiten pensar la pregunta. Las intuiciones son concretas, sobre realidades específicas. Forman parte del conocimiento sensible que percibimos en un tiempo y un espacio, y que captamos a través de los sentidos condicionados por nuestros conocimientos previos. En segundo lugar, una vez realizada esa pregunta, realizamos una hipótesis, que llamamos, que es un juicio que intenta responder a esa pregunta. Todo juicio lo que hace es conectar dos o más conceptos, donde uno sirve de sujeto y los demás forman el predicado. Los conceptos son abstractos, son conocimiento intelectual, que tiene la capacidad de representar aspectos de las cosas que no podemos captar por los sentidos. Los conceptos del predicado pueden decirnos una dimensión del sujeto. Entonces, lo que hacemos es un juicio analítico, que descompone el sujeto en partes más específicas. También pueden decirnos algo nuevo del sujeto, que no lo contiene, como por ejemplo una causa que lo produce. Entonces, lo que hacemos es un juicio sintético que relaciona conceptos lógicamente independientes. Este tipo de juicio puede basarse en la experiencia controlada. La investigación empírica con técnica operativa estandarizada hace este tipo de juicios, lo que la convierte en una tesis a ese juicio. O puede basarse en la intuición, lo que hace que se mantenga en el nivel de hipótesis. Así pues, tenemos tres tipos de juicios que podemos desarrollar. Un juicio analítico, un juicio sintético basado en la experiencia empírica, en la investigación realizada, o un juicio sintético que relaciona, por lo tanto, dos conceptos independientes entre sí, de forma lógica, y lo que hace es basarse en la intuición, en este otro nivel, en este otro tipo de juicio, que por lo tanto llamaríamos un juicio sintético a priori, que sería el propio, desde la perspectiva kantiana, de lo que producen conocimiento de carácter científico. Pero los tres van a ser necesarios para el desarrollo general del conocimiento científico, ¿vale? Aunque el sumo, el más importante, o el último al que debemos de intentar aspirar a conseguir, es ese que hemos dicho que es un juicio sintético a priori. Bien, una vez que tenemos una hipótesis, desarrollamos la metodología a través de la cual operativizamos los conceptos y comprobamos la hipótesis en los casos que estudiamos. Nos vamos a encontrar que si estudiamos muchos casos, en algunos nuestro juicio se cumple y en otros no. Por eso recurrimos a la estadística. Aplicamos los supuestos de la regla de los grandes números y con ello podemos conocer, bajo dichos supuestos, la probabilidad de que la hipótesis tenga sentido. En cuántos casos, en función de en cuántos casos, sí que se ha realizado lo que proponía nuestra hipótesis, lo que nuestro juicio a priori había establecido. También podemos estudiar unos pocos casos y entonces no podemos aplicar la estadística. Con metodologías cualitativas nos encontramos habitualmente con esta situación. Y el conocimiento científico también avanza, pero los resultados no alcanzan un nivel tan alto de confianza. Normalmente la investigación cualitativa nos lleva a producir juicios de carácter sintético basados en la experiencia. Son el camino para poder llegar a alcanzar esos otros juicios sintéticos a priori.
En este capítulo vamos a aprender a desarrollar conocimiento científico y pensamiento analítico y sintético con el objetivo de conseguir juicios sintéticos, a priori. Para ello, lo primero que nos vamos a encontrar en el tema es una pregunta. Nos vamos a preguntar cómo nos ubicamos en la estructura social de una ciudad postindustrial. Venimos ya con lo aprendido en el tema anterior. Esta pregunta surge de la intuición de que en las ciudades con una economía de servicios, donde es muy importante la información y su gestión, y no tanto su nivel de industrialización, las relaciones sociales están organizadas de una forma diferente que en las ciudades industrializadas. Esta intuición emerge de conocimientos previos adquiridos, de datos que tenemos, y de que experimentamos que aquella noción de una estructura de clases clasificada en función del tipo de actividad laboral que realizan no es suficiente para categorizar a los individuos en el nuevo contexto laboral. A nuestra pregunta damos una respuesta y generamos una hipótesis, por lo tanto. Nos ubicamos en función de dos ejes, el eje de los recursos y el eje de los vínculos sociales, que nos sitúan en una situación que se diferencia de la de otros por ser más integrada o más excluida. Para dar esta respuesta hemos tenido que preguntarnos previamente qué es la vulnerabilidad social. Y hemos hecho un ejercicio analítico que ha descompuesto el concepto de vulnerabilidad social en esos dos ejes. Recordad que en el tema 3, al principio, cuando hacíamos la definición de vulnerabilidad social, añadíamos a esos dos ejes otro que trataba sobre el reconocimiento social, pero que no hemos operativizado ahora. Bien, vamos a hacer otra pregunta. ¿Cómo una zona de la ciudad se caracteriza porque su población mayoritaria tiene un nivel de vulnerabilidad social determinado? Esta pregunta viene a añadir complejidad a la pregunta anterior, sobre cómo nos ubicábamos en función de... Y lo hacemos en función de una nueva intuición. Según la situación que vivimos en la estructura social, tendemos a ubicarnos en una parte de la ciudad diferente. La pregunta que resulta al aplicar esta nueva intuición es compleja. Por eso hemos seguido dos caminos para comprender de qué hablamos. Os vais a encontrar en el epígrafe 1. El primero ha sido dar una respuesta analítica que se despliega descomponiendo el concepto en sus partes. Vemos entonces varios conceptos similares que hacen una descomposición diferente porque intuyen en este fenómeno aspectos algo distintos. Nosotros nos hemos quedado con una descripción del concepto de vulnerabilidad sencilla y operativa que nos da 4 dimensiones. Y después vamos a dedicarnos a buscar los indicadores con los que podemos operativizar algunas de esas dimensiones. El segundo camino que hemos trabajado en la asignatura nos introduce en un proceso que nos fija en una experiencia más concreta y clara, los colectivos segregados. Toda la parte donde hablamos sobre la marginalidad es la búsqueda de este otro camino para responder a nuestra pregunta. Estos ejemplifican bien el hecho de que nos preguntamos dentro de un contexto empírico más extremo. Así llegamos a una pregunta más sencilla. Nos hacemos la pregunta de cómo en las ciudades surgen barrios, como concreción de un colectivo, segregados o marginados. Esto es algo intuitivo. Y claro que todos vemos que las noticias dejan claro y que podemos observar si paseamos por la ciudad, de tal manera que lo captamos de inmediato a través de los sentidos. Es una pregunta sobre una realidad intuitiva. Y damos una respuesta. Hacemos una hipótesis con unos conceptos con los que vamos a trabajar. Lo hacemos siguiendo a Bacant, como habéis visto en el texto. Y respondemos, ¿cómo en las ciudades surgen barrios como concreción de un colectivo segregado y marginado? Bueno, pues ello ocurre como consecuencia de que se implanta un régimen de marginalidad urbana avanzada, cuyas lógicas provocan la segregación territorial de las relaciones sociales, donde se concentra la población más vulnerable. Este es un juicio sintético a priori, que relaciona dos conceptos que no se indican necesariamente no se implican uno a otro necesariamente, de modo que del sujeto, los barrios segregados, se dice algo que no le es propio en el predicado. Surgen de la implantación de un régimen de marginalidad urbana avanzada y que por tanto añade conocimiento, este juicio, sobre el sujeto, los barrios segregados,
porque es algo que no era propio del sujeto, no era una propiedad de este. Tanto el sujeto como el predicado son conceptos abstractos que relacionamos en un juicio a priori, no basado en la experiencia, pero que habrá de ser demostrado posteriormente. ¿Qué hacemos para demostrar la hipótesis? En primer lugar, lo que vamos a hacer en el texto va a ser definir bien los conceptos. Nos vamos a preguntar qué son los barrios segregados, qué les caracteriza. E igualmente nos vamos a preguntar qué es un régimen de marginalidad urbana avanzada. Concretamente vamos a ver cuáles son las propiedades de los barrios segregados que genera y cómo se produce esa segregación, mediante qué lógica o proceso termina por generarse esa situación de barrio segregado. Después vamos a pasar a estudiar casos empíricos, ¿vale? Porque la respuesta a esa pregunta nos ha dado el marco teórico, y a partir de ahí buscamos los casos empíricos en los que podamos observar cómo funciona la relación establecida. Eso hacemos con los casos que estudiamos en el segundo epígrafe del tema. Así llegamos al tercer epígrafe, que va sobre la relación entre vulnerabilidad, segregación y delincuencia. Y lo que nos preguntamos es, ¿cuál es la conexión entre estos conceptos? Entre estos fenómenos que hay detrás de estos conceptos. Manifiestamente, lo que va a quedar muy claro en este epígrafe es que ello depende de la teoría. Depende de los conceptos de los que partimos y de cómo los hemos definido. Depende de ese juicio a priori que hemos realizado y que va a orientar nuestra investigación. ¿Qué nos vamos a encontrar? En el texto observamos que hay diferentes teorías que intentan aproximarse a esta cuestión de la conexión entre estos elementos, entre estos conceptos. Vamos a encontrar puntos de vista que entienden la delincuencia como una dimensión del problema de la vulnerabilidad o de la segregación. Otros lo que van a entender es que la delincuencia puede ser entendida como causa de la segregación. Es decir, no contiene la segregación la idea de delincuencia. Pero la delincuencia, lo que ocurre es que se va a manifestar en los lugares de segregación como causa de esa segregación. Y otros van a entender, a partir de las intuiciones desde las que parten, que la delincuencia es una consecuencia de la segregación o el efecto barrio. ¿Vale? Cada una de estas respuestas son distintas a cómo es la conexión entre vulnerabilidad y delincuencia. Y son distintas porque parten de supuestos algo diferentes que observan el fenómeno a través de estudios de investigación empírica que han ido haciendo surgir esos juicios sintéticos a los que hemos terminado llegando. En resumen, en el capítulo 4 debes trabajarlo pensando en aprender a pensar científicamente sobre dos cuestiones. Uno, el problema de la estructura social en una ciudad postindustrial que nos descubre cómo son y se desarrollan barrios marginales, para lo cual trabajamos el concepto de vulnerabilidad urbana, y el problema de la relación entre la cuestión de la vulnerabilidad social urbana y la extensión, tipología e intensidad de la delincuencia. La solución al ejercicio de comprensión de ambos problemas es compleja. Los supuestos de los que partimos y la pregunta que nos formulamos lleva a respuestas diferentes. Pero ello no invalida el conocimiento adquirido, sino que nos alienta a seguir trabajando para aproximarnos poco a poco a una explicación sintética a priori adecuada del fenómeno que intuitivamente asocia ambos hechos y que puede ser demostrada